Hoy es 13 de agosto de 2018, son las 10:30 de la mañana. Mi nombre es Eduardo Delgado. Vivo en la ciudad de Guatemala, número de teléfono 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Muchas personas ya han visto mis videos y saben a qué me dedico. Los que miran por primera vez este video y no me conocen, quiero decirles que yo estudio la Biblia con respecto a los principios bíblicos que generan prosperidad financiera. Y la prosperidad que viene de la Biblia en realidad no es solo financiera, sino que es integral, que tiene que ver con prosperar al hombre, a la persona, en todos los aspectos de su vida. Entonces, en esta ocasión quiero hablarles acerca de... yo tengo 17 años y medio de estudiar estos principios bíblicos que generan prosperidad. La prosperidad que viene de la Biblia es integral y entre ellos, y como un producto de la obediencia a los principios del Señor, de la Biblia, o como un fruto de la obediencia a los mandamientos del Señor, viene como resultado la prosperidad financiera. Usted tendría que ver mis otros videos para ver qué bases bíblicas estoy dando yo y qué explicaciones doy yo acerca de la prosperidad bíblica. Pero el día de hoy vamos a estudiar en contraposición versículos que parecen hablar en contra de la prosperidad bíblica. Vamos a hablar acerca de versículos que parecen sugerir que tenemos que desechar toda riqueza y todo que tenga que ver con el dinero y vivir únicamente con lo suficiente para comer, vestir y tener un techo y simplemente conformarnos con esto y no buscar nada más que esto. Vamos a ver ese tipo de versículos, porque tiene que haber una explicación para que haya versículos que hablan de prosperidad, porque los hay muchos. Por eso le digo, tiene que ver los demás videos para que se dé cuenta que en realidad sí hay versículos que apoyan la prosperidad que viene de la Biblia. Definitivamente hay una prosperidad que viene de la Biblia con respecto de obedecer mandamientos de la palabra, leyes de la palabra. Entonces, pero hay versículos que parecen contradecir esto, pero en la Biblia no hay contradicciones. Yo lo que digo es que hace mucho tiempo el Señor me dio a mí una imagen de lo que es una verdad bíblica. Me dio además un principio bíblico que nos enseña a interpretar la Biblia correctamente, que está en Salmos 119 y 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad. Entonces, lo podemos ver, pero dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, lo que el Señor me quiso mostrar a mí es de que, digamos, la sana doctrina de la palabra de Dios depende de que se haga la suma correcta de los versículos en cuestión, que están relacionados con una verdad. En el caso de la prosperidad financiera, como es algo más complicado, como no es una doctrina fundamental, las doctrinas fundamentales siempre, para comprenderlas, siempre hay que hacer una suma de la palabra de Dios. Por ejemplo, ahora que la prosperidad financiera, la prosperidad integral, la prosperidad bíblica, vamos a llamarla así en este video, la prosperidad bíblica, refiriéndome a la prosperidad integral, incluye la prosperidad financiera, que viene por obediencia a principios de la Biblia. No es una doctrina fundamental, entonces es más complicada cuando las doctrinas que no son fundamentales, como la salvación, el bautismo, la Trinidad, cosas que son fundamentales, también dependen de una suma para comprenderlas, una suma de la palabra de Dios. Pero las doctrinas que no son fundamentales, las doctrinas que son fundamentales, la suma que se tiene que hacer es corta, porque se lo puso fácil
digamos, por ejemplo, la salvación lo puso fácil porque es muy urgente que la gente se salve. Pero, digamos, la doctrina de la prosperidad bíblica no es fundamental porque hay cosas más urgentes, digamos, más fundamentales, más apremiantes que la prosperidad bíblica. La prosperidad financiera es algo que es más complicado. Las doctrinas que no son fundamentales son más complicadas. Hay que hacer una suma de la Biblia, sumar muchos versículos, es una suma más grande. Entonces, para interpretar bien un pasaje de la Biblia hay que unirla con varios versículos que tengan el mismo sentido, la misma dirección. Entonces, una sana doctrina, una sana teología bíblica es aquella que hace la suma correcta de la Biblia, que suma, pone juntos varios versículos que nos dan una idea global de la verdad que se nos quiere enseñar. Entonces, para hacer una suma exacta de lo que es el tema de la prosperidad bíblica, tenemos que hacer una suma muy grande. No basta con un versículo o dos o tres o cuatro o cinco. Son muchos versículos que se conjugan para entender lo que es esta verdad bíblica de la prosperidad bíblica. La prosperidad financiera, la prosperidad integral. Entonces el Señor me dio este versículo. Dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. O sea, diciéndolo más claramente, en el mismo versículo, la misma idea, dice, podemos decirlo así, la verdad es la suma de la palabra de Dios. Y específicamente el tema de la prosperidad bíblica, la verdad acerca de la prosperidad bíblica es la suma de la palabra de Dios. En el caso de la prosperidad bíblica, la suma tiene que ser más grande, porque es un tema más complicado. No como el de la salvación. La salvación siempre hay que hacer una suma, para que entendamos bien lo que es la verdad de la salvación. Digamos, está lo que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, por lo cual dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que muriera por nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Lo estoy diciendo de memoria, no sé si lo dije bien. Y está otro versículo que dice, ya con eso nos da una buena base para entender lo que es la salvación, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y también está aquí el otro versículo que dice que ese como no estoy hablando del tema, no recuerdo dónde está, pero que dice que hay que confesar al Señor como nuestro Salvador. Con nuestra boca tenemos que confesarlo como nuestro Salvador, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, sumados esos dos versículos nos da como resultado la salvación. Hay otros 2-3 versículos por ahí que dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, tienes que creer, tienes que invitarlo a morir en tu corazón, porque dice también otro versículo, aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que abriera la puerta, si alguno abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, sumado a todos los versículos que hablan acerca de la salvación, da como resultado una verdad de que yo un día tengo que tomar la decisión de invitar al Señor con mi boca audiblemente. Señor, yo te invito a que entres a mi corazón. Creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú moriste en la cruz por mí y que tú perdonaste mis pecados y tomaste mi lugar en la cruz. El que tenía que morir era yo, pero moriste tú en mi lugar. Entra a mi corazón. Yo te invito, perdona mis pecados y regálame la vida eterna. Pero eso es sumado, eso que acabo yo de decir es sumado con muchos versículos. Entonces, y lo que yo hice está correcto. El que hace recibir al Señor Jesucristo de la forma que yo lo acabo de decir, con una oración, después lo confiesa a otras personas, porque con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la suma de varios versículos da como resultado esa verdad. Esto solo es un ejemplo de lo que es la suma de la palabra de Dios, que da como resultado una verdad. Entonces, con respecto de la prosperidad bíblica hay muchos versículos. Entonces, en los otros videos yo ya hablé lo suficiente de todos estos versículos. Pero lo que vamos a ver ahora es versículos que parecen contradecir el tema de la prosperidad bíblica. Entonces, versículos que usan muchas personas, muchos siervos de Dios, muchos pastores, muchos predicadores para decir que, digamos, la prosperidad bíblica, la prosperidad, hablan de una teología de la prosperidad que yo no sé qué es. Yo pienso que en realidad no hay ninguna teología de la prosperidad, solo hay gente que está tratando de entender un tema.
pero no lo entienden bien. Entonces hablan cosas que no deberían, porque simplemente encuentran algo, reciben una luz de parte del Señor en su estudio, en su perseverancia en la palabra, pero no tienen el tema completo. El Señor me dio a mí una imagen, que es la imagen de un rompecabezas para entender una verdad bíblica, una sana doctrina bíblica que se compone de muchos versículos. Es como un rompecabezas. El tema de la salvación puede ser un rompecabezas de 5 piezas, hablando de los versículos que se suman para hacer esa verdad, cómo se obtiene la salvación. El tema del bautismo puede ser un rompecabezas de 10 piezas con relación a con relación a los versículos que se suman para hacer esa verdad. El tema de la Trinidad puede ser un rompecabezas de 15 piezas con respecto de los versículos que se suman para hacer esa verdad. Una sana doctrina está compuesta por las piezas correctas, como las piezas de un rompecabezas, las piezas correctas que se suman. Hacer la suma correcta hace una verdad, hace una sana doctrina. Esa frase de sana doctrina se usa muy mal. Hermanos, cuidemos la sana doctrina. Y no se dan cuenta que su sana doctrina está repleta de errores en realidad. Entonces, ahorita vamos a ver, y para los que miran, no tienen ni idea de los otros videos que he hablado yo en los otros videos, voy a hacer referencia a algunos versículos que realmente hablan de prosperidad, pero en este video vamos a tratar más que todo con los versículos que parecen decir lo contrario, que no hay ninguna prosperidad bíblica, que usted tiene que alejarse del dinero y las riquezas y conformarse con ser pobre el resto de su vida, porque siendo pobre usted se mantiene fiel al Señor, pero eso no es verdad, porque hay mucha gente pobre que es soberbia, que es altanera, que es rebelde a la palabra del Señor, y un pobre se puede perder tanto como un rico. Pero vamos a tratar con estos versículos. Vamos a ver primeramente, vamos a ver 2 versículos que hablan crasamente de la prosperidad bíblica, para que las personas que no han visto ninguno de los otros videos tenga idea de qué estamos hablando, si realmente habla la Biblia de la prosperidad bíblica, y después vamos a tratar con los versículos que parecen contradecir, parecen hablar contrariamente acerca de cualquier prosperidad bíblica. Entonces, vamos a ver solo 2 porque no es el tema que estamos tratando. Ya hablar yo a favor, o dar las bases bíblicas a favor de la prosperidad bíblica, ya tengo muchos videos acerca de eso. Pero para la gente que mira esto por primera vez, le voy a dar dos versículos nada más. Empecemos con Malaquías 3, 8 al 11. Malaquías 3, 8 al 11 dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y me dijisteis en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Fíjense pues, ahí es donde viene la promesa de abundancia, de prosperidad financiera, por traer diezmos y ofrendas al templo, a la iglesia. Ahora, aquí está hablando del templo de Jerusalén. Ahora podemos hablar del templo, la iglesia donde se nos plantó, la iglesia, la congregación, la iglesia donde nosotros vamos, por decirlo así, aunque la iglesia somos las personas, no el templo. La congregación donde vamos, ahí es donde tenemos que llevar las ofrendas, eso queda claro. Traed todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme. Dios reta a la persona que trae sus ofrendas a la iglesia. Probadme ahora en estos, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Habla de protección. Habla de abundancia, de bendiciones abundantes, y habla de protección. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y el 12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O
sea, más claro no puede estar de que este pasaje habla de prosperidad como resultado de obedecer los principios bíblicos que demandan el traer ofrendas a la iglesia y además ayuda al prójimo, porque donde dice hay alimento en mi casa, quiere decir que la casa del Señor en realidad son los cuerpos de los creyentes, de los fieles, de los que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Sus cuerpos forman el cuerpo de Cristo, forman la iglesia. Entonces, hay alimento en mi casa, la casa del Señor somos nosotros los creyentes. Hay alimento en mi casa, que quiere decir que los cristianos tienen que tener para comer. Y nosotros, cada uno tenemos que velar por nuestros hermanos cristianos para que tengan lo que necesitan. A eso se refiere. Porque en realidad en el templo, en el Antiguo Testamento, las ofrendas se entregaban al templo en Jerusalén y era para la comida de los sacerdotes y del sumo sacerdote y de su familia. Pero ahora, digamos, también tomamos en cuenta que el templo del Señor somos nosotros, los creyentes, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, y nosotros tenemos que comer y tenemos que proveer para que nuestros hermanos cristianos coman, porque son parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Entonces, esa es la casa del Señor, hay alimento en mi casa, a eso se refiere. Entonces, nosotros tenemos que traer las ofrendas a la iglesia para que las administre el pastor. Él se va a encargar de administrar, no tenemos que andar detrás de él viendo qué hace, aunque tal vez sea bueno de vez en cuando echar una miradita que está haciendo el pastor con el dinero, pero no es nuestro deber, nuestro trabajo, ni la Biblia nos demanda ir a andar detrás del pastor viendo en qué se gasta el dinero. Si desconfiamos del pastor, cambiémonos de iglesia, pero no podemos desconfiar de nuestro pastor. En primer lugar, uno ora al Señor para saber, Dios mío, ¿a qué iglesia quieres tú que vaya? Y si Dios me dice a dónde tengo que ir, yo voy a esa iglesia, tengo que confiar que el Señor me mandó a un lugar donde realmente puedo estar confiado que el pastor va a hacer una buena administración de mi dinero. O si desconfío del pastor, estoy en la iglesia equivocada. Debo cambiarme a una iglesia donde yo me sienta confiado que el pastor está haciendo una buena administración de las ofrendas, aunque ese no es mi trabajo en realidad. Entonces, va un versículo ya que habla de prosperidad. Hay muchos. No estamos hablando de eso ahorita, vamos a hablar de los versículos y voy a tener que hacer 2 o 3 partes de esta plática porque va a ser un tema largo. Entonces, pero ustedes tienen que tener una base para saber si realmente hay una prosperidad bíblica o no. Primera, vamos ahorita a segundo libro de Corintios 9:6. Este es otro versículo que estoy dando para que sepan que realmente hay base bíblica para la prosperidad financiera. Específicamente prosperidad financiera y la multiplicación del dinero. El pasaje de Malaquías 3 del 8 al 11 al 12 habla de que realmente hay bendición grande, abundante, sobreabundante para aquel que trae sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia, porque no habla solo de un diezmo, una sola ofrenda, sino habla de toda la forma perfecta de ofrendar, incluyendo ayudar al prójimo. De eso habla Malaquías 3 del 8 al 12. Ahí está clarísimo cómo Dios promete prosperidad. Hay muchos más. Muchos más. Por eso le digo, el tema de la prosperidad bíblica abarca una gran cantidad de piezas. Si pensamos en piezas de rompecabezas, armar un rompecabezas de 100 piezas. La prosperidad bíblica es hacer una analogía con un rompecabezas, es un rompecabezas de 100 o de 1000 piezas. Pongámoslo un rompecabezas de 500 piezas mejor, porque así es. El tema de la prosperidad bíblica es un rompecabezas de 500 piezas, son 500 versículos, por decirlo así en realidad, no sé cuántos son, pero son muchos, que se tienen que unir para darnos una idea, para mostrarnos una verdad bíblica. No como los temas fundamentales que tienen pocas piezas, como la salvación será un rompecabezas de 5 piezas, el bautismo será un rompecabezas de 10 piezas, la Trinidad será un rompecabezas de 15 piezas, otras doctrinas bíblicas cada vez se va complicando más. Entonces, y la gente, los pastores, los teólogos quieren hacer una verdad de un versículo. Entonces, ahorita vamos a ver por eso versículos que parecen hablar en contra de lo que es la prosperidad bíblica, pero dense cuenta que realmente hay base para pensar que realmente hay. De hecho,
sabemos que realmente hay una prosperidad bíblica porque está bastante claro. Y solo estoy dando dos ejemplos. Malaquías 3, del 8 al 12, y vamos a ver 2 Corintios 9, 6, que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿A qué se refiere? Se refiere a este pasaje de 2 Corintios, está hablando de dar al prójimo, ayudar al prójimo. Entonces, ¿dar qué? ¿Dar qué? Pero esto digo, el que siembra, ¿sembrar qué? Sembrar en ayuda al prójimo, ya sea dinero, pan, cualquier tipo de comida, o si es ropa, o si es dinero para que compre ropa. Eso es lo que estamos sembrando en el necesitado, en el necesitado. Por eso dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y está hablando en el contexto de 2 Corintios capítulos 8 y 9, que habla de juntar una colecta. Pablo está juntando una colecta entre las iglesias, entre la totalidad de iglesias, para llevar dinero a Jerusalén, para comprar comida, porque los pobres, los hermanos, la iglesia, los hermanos están pobres en Jerusalén, no tienen que comer. Lleva dinero para comida, no son ofrendas que se entregan al templo, al pastor. Es algo muy diferente. La ayuda al prójimo es algo muy diferente a las ofrendas que Dios demanda para que sean para Él. Las ofrendas siempre son para Dios, no son para el pastor ni para la iglesia. Dios demanda sus ofrendas para Él. Por supuesto, el dinero físico se queda aquí en la iglesia, el pastor los administra, pero la ayuda al prójimo es algo muy diferente. No tiene que ver con ofrendas para Dios. Yo voy por la calle y una persona me pide dinero, yo miro que es pobre, bueno, le doy. ¿Qué tiene que ver eso con las ofrendas a Dios? Esto se llama ayuda al prójimo. AP, como le digo yo. Entonces, ya vimos dos pasajes que hablan crasamente. Uno de prosperidad integral, incluye la prosperidad financiera por entregar ofrendas. Y lo otro habla de multiplicación por ayudar al prójimo. Porque esto es multiplicación. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Está hablando de dinero que se da al necesitado o cosas que se dan al necesitado. Las cosas que se dan al necesitado, como tienen un valor, representan una cantidad de dinero, que es lo que se multiplica después. Yo doy un pantalón, un par de zapatos. ¿Cuánto vale? Dios se conoce el valor de esto y lo multiplica, igual que si diera dinero. Entonces, va. Ahora ya llevamos 22 minutos hablando de esto. Es una introducción, aparte de dos versículos para reforzar la idea de que sí hay una prosperidad bíblica, y no solamente una prosperidad bíblica integral y financiera, sino también habla la Biblia acerca de la crasa multiplicación de dinero. Directa y descarada multiplicación de dinero. Descaradamente habla la Biblia acerca de la multiplicación de dinero, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de timidez. Habla crasamente, bruscamente, de lo que es la multiplicación del dinero. No tiene problemas Dios con multiplicarnos el dinero, darnos prosperidad financiera, pero nos da los lineamientos de cuál es la actitud de nuestro corazón para que podamos tenerla. Si no, no la podemos tener. En primer lugar, ser humildes a la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos, y en segundo lugar, cuidarnos de que las riquezas no nos corrompan. Entonces, por eso hay versículos que parecen hablar en contra de la riqueza, en contra de la prosperidad, y que parecen alentar a la persona que se conforme con ser pobre y que se quede pobre. Pero lo que solo está, estos versículos en realidad solo son para advertirnos de los peligros en que podemos caer cuando ya somos prósperos, cuando ya somos ricos. Y vamos a ver que realmente estos versículos son complementarios de la prosperidad bíblica, que simplemente son llamadas de alerta a estar alertas, a no caer en lo que es la comodidad. Entonces yo, ya siendo rico, logrando la prosperidad que viene de la Biblia, ya me vuelvo cómodo y me voy alejando de Dios poco a poco. Y la Biblia nos advierte de estas cosas. Son versículos complementarios, versículos que nos advierten de los peligros que pueden haber ya cuando tenemos la prosperidad bíblica y la prosperidad financiera, e incluso ya sabemos cómo multiplicar el dinero. Tenemos dinero, somos ricos, somos prósperos. Son advertencias para que permanezcamos
en el camino correcto y no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Empecemos entonces ya con lo que son los versículos que parecen contradecir el tema de la prosperidad bíblica. Vamos ahora. En primer lugar vamos a ver lo que es el pasaje de Primera de Timoteo 6, capítulo 6. Primera de Timoteo 6 del 3 al 10. Es un pasaje un poco largo, lo vamos a ver ahorita. Dice así: si alguno enseña otra cosa, estamos leyendo un poco más de la cuenta con tal de, digamos, entender el contexto de lo que se está leyendo. Entonces, en mi Biblia tiene un título este pasaje que dice piedad y contentamiento. Entonces, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, en realidad tiene que más que ver con lo que se está hablando antes. Pero vamos a entender el pasaje que quiero yo ver si leímos el pasaje completo. Entonces, está hablando de gente que usa la piedad como fuente de ganancia. Entonces, vamos a ver qué dice el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, esta es la parte que me interesa a mí. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, aquí estamos hablando Pablo le está hablando a gente creyente, gente cristiana. Porque los que no son cristianos, pues perdidos ya están. ¿Por qué lo vamos a advertir de las riquezas y del amor al dinero si perdidos ya están? Aquí el apóstol Pablo quiere advertir a los creyentes acerca del peligro de, en primer lugar, enriquecerse, dice. Pero el versículo 10 dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, entonces, fíjense bien. Es un pasaje que en realidad parece contradecir todo lo que es acerca de la prosperidad bíblica, la prosperidad financiera. No tengamos riquezas, nos hace pensar, es lo que predican algunos pastores con respecto a este pasaje. No, usted está bien siendo pobre. Usted está más seguro así siendo pobre. Porque si trata de enriquecerse, va a alejarse de Dios. Básicamente eso es lo que dice. Pero entonces, en realidad, no hay que malinterpretar la Biblia. En primer lugar, está hablando del amor al dinero. Por supuesto, eso está mal. Gente que pone al dinero como número uno en su vida y en su corazón. Pero eso también lo pueden hacer las personas pobres. Porque ser pobre es relativo. Porque todo ser humano en este mundo va a disponer de cierta cantidad de dinero. Puede ser poquísimo, poquísimo, poquísimo. Puede ser muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero el pobre que tiene poquísimo puede poner su corazón en eso porque ese es su tesoro y no sabe de otra cosa. Igual, entonces, realmente lo que el apóstol Pablo quiere enseñar es tener la actitud correcta con respecto del dinero. Eso es lo que está enseñando aquí, tener la actitud correcta con respecto del dinero. No que no tengamos dinero. Si el pobre, aquí en Guatemala el salario mínimo será de unos 2.500 quetzales o 3.000 quetzales.
Hay gente que gana mucho menos que eso, 800 quetzales. Hay muchachas que se dedican al servicio doméstico, llamémoslas sirvientas porque ese es su nombre. A veces suena un poco despectivo el nombre de sirvienta. Ganan 800 quetzales al mes. Imagínese usted. Porque aquí en Guatemala no se les paga el salario mínimo a las empleadas domésticas. Y el salario mínimo es como 3,000, no me recuerdo ahorita cuánto es, como 3,000 quetzales, 3,500 quetzales. Y ellas ganan como 800 quetzales. Hay gente que gana muy poco, pero digamos, el que tiene tendencia a amar el dinero va a aferrarse, que gana esos 800 quetzales, digamos, que es poquísimo, pero poquísimo, de verdad. Nadie puede vivir con eso. Por eso las empleadas domésticas tienen comida y techo en el lugar donde trabajan. Eso es una ventaja también. Pero eso no es mayor diferencia en realidad. Entonces, yo lo que digo es, una persona que gana muy poco también igual puede amar el dinero y convertirse en una persona avara con lo poco que tiene. Es que hay que tomar en cuenta eso. Entonces, la persona que ama el dinero trata de enriquecerse, como dice aquí en el versículo anterior, dice, pero digamos, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos. Es que el punto es ese, estar contentos. Porque el que ama el dinero y es, digamos, demasiado codicioso, porque ser codicioso es desear algo de mala forma en realidad. Ser codicioso es desear algo y estar dispuesto a pasar por cualquier regla, cualquier ley o cualquier ética con tal de enriquecerse. Entonces dice, así que teniendo sustento de abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. El que quiere enriquecerse. Ahora, hay que hacer una diferencia en lo que es enriquecerse y ser próspero. Es un mundo de diferencia. Los narcotraficantes, los delincuentes, hay gente hay ladrones refinados que roban obras de arte en los museos. Y estamos hablando de que estamos hablando de artículos que cuestan millones y lo venden por millones. O gente que, ladrones refinados que roban en joyerías y diamantes que valen muchísimo dinero, o piezas de joyería que valen muchísimo dinero. De eso está hablando aquí. Enriquecerse con una codicia desmedida. La avaricia es una cosa diferente. La avaricia es no querer dar lo que uno tiene, y uno es demasiado tacaño, digamos. Y la codicia habla de lo que se quiere tener de una forma mala, de una forma, digamos, idolátrica. Es desear algo idolátricamente, porque el corazón del hombre es idolátrico. Gravemente, altamente idolátrico es el corazón del hombre. Fácilmente adoramos e idolatramos cualquier cosa. La sola idea de tener, yo me sueño en un yate de que cuesta 30 millones de dólares, viajando por el Caribe, paseando con 30 mujeres en bikini, en el yate y todo eso. Entonces, sí, tal vez resulte gracioso lo que acabo de decir, pero así es la mente del hombre. Entonces el hombre tiende a desviarse de Dios, porque digamos, yo debería de poder desear y tener grandes riquezas y desearlas, ponerlas al servicio del Señor para su obra. Hacer la obra del Señor, hay tanto que hacer. ¿Cómo puede un pastor pensar que se debe conformar con ser pobre y enseñarle eso a sus ovejas cuando hay tanto que hacer? ¿O no sabían que hay tanto que hacer? ¿No saben, pastores, siervos de Dios, hermanos de las iglesias, que hay tanto que hacer para el Señor? ¿No lo saben? ¿No saben que hay tanto que hacer? Y para todo lo que hay que hacer para el Señor se necesita dinero, se necesitan riquezas. Pero el Señor no da riquezas a aquella persona que está enfocada en el dinero. El Señor, como ya dije en otros videos, el Señor primero nos va a depurar, va a
rectificar nuestro corazón, va a ver que tengamos un corazón recto para con Dios. Teniendo un corazón recto para con Dios, que eso solo se puede lograr con crecer espiritualmente, espiritualizándome. Yo tengo un corazón recto para con Dios, me enfoco en el Señor, me desenfoco de las riquezas, se muere el amor al dinero en mí, no sirvo al dinero, no sirvo al Dios dinero, sino sirvo a Dios. Y el dinero va a ser un instrumento para servirlo. Eso lo hace el maduro, el que ya se adiestró, el que tiene práctica en la obediencia a la palabra de Dios. Y las leyes que nosotros actualmente tenemos que obedecer son muchas. El nivel de obediencia de la iglesia es bajo porque tiene poco conocimiento de las leyes que hay que obedecer, los mandamientos que hay que obedecer. Hay un gran desconocimiento, el nivel de obediencia es bajo. El nivel de obediencia de la iglesia tiene que subir, conocer más la palabra, ver qué otras cosas tenemos que obedecer y obedecer más mandamientos, más mandamientos, más mandamientos, más mandamientos. Cuando estamos hasta lo más alto de la obediencia es cuando viene, hasta entonces va a ser cuando va a venir la prosperidad que viene de Dios y que viene de la Biblia, viene al maduro, al que esté enfocado en Dios. El que anhela tener riquezas para poder ponerlas a los pies del Señor para hacer su obra. Hay mucho que hacer. Abran los ojos, por favor, hermanos. Yo quería que estos videos fueran dirigidos a cualquier persona, para que cualquier persona, aunque no fuera creyente, aprendiera los principios bíblicos. Pero yo tengo que hablarle, ya me ha mostrado el Señor que estos videos van dirigidos a la iglesia en realidad. Porque hay muchas cosas que corregir. Entonces, el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, por supuesto. Por supuesto, el que quiere enriquecerse ya con una codicia, un deseo desmedido, un deseo enfermizo por las riquezas, entonces ya pierde toda ética. Entonces cae en tentación y lazo, Dice, pues no creo que sea tan malo vender un poquito de drogas, un poquito de cocaína, para estar yo un poquito mejor. O robar un poquito. Ya que estoy impuesto en el gobierno, pues vamos a ver qué logro cachar ahí. Como decíamos aquí en Guatemala, vamos a ver qué logro cachar. Entonces cae en tentación y lazo el que quiere enriquecerse. Entonces, no debemos desear las riquezas. Esa es otra cosa en realidad. Por supuesto que las debemos de desear y pedir. Ya vimos lo que es pedir en otros videos. Eso quiere que le pidamos para que nuestro gozo sea cumplido. Pedid porque hasta ahora nada habéis pedido. Pedid en mi nombre y se os dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Eso lo vimos en la plática acerca de pedir. Mírela por favor. Ahí mira los pasajes que son, el Señor quiere que pidamos. No nos pone ni siquiera límites. Pongamos las cosas en orden. El maduro, el que está acostumbrado a obedecer la palabra del Señor, el que ya alcanzó la madurez espiritual, todo su pensamiento es servir al Señor, dar al Señor, como dijo el rey David. Voy a parafrasear, cuando estaba él juntando materiales para hacer la obra del templo, construir el templo en Jerusalén, el primer templo, el que después construyó Salomón, David da una gran ofrenda, y he juntado oro en gran cantidad, he juntado plata, he juntado hierro, he juntado esto y que el otro, pero juntó una gran cantidad de materiales para construir el templo. Y he dado una gran ofrenda de mi propio dinero, dice, decirlo en otras palabras, no dice así, pero de mi propia riqueza, de mi propio dinero he dado una gran ofrenda, dice él. Y dice después, porque tengo los afectos en la casa de mi Dios. Tengo mis afectos en la casa de mi Dios. Porque tengo mis afectos en la casa de mi Dios. A esa persona le dio dinero, como se lo dio a David en grandes cantidades. Porque los que hablan acerca de la prosperidad financiera bíblica dicen, es que los siervos del Señor eran bien pobres. ¿Cuáles siervos del Señor eran bien pobres? ¿Dónde están? ¿Cuáles siervos son? Abraham, David, Jacob, Isaac, José, Daniel, David, Salomón, un montón de reyes que vinieron después de Salomón. Ricos.
Y los reyes que vinieron después de Salomón, que se relatan en el libro de los reyes y en crónicas, hablan de reyes que obedeciendo a Dios les iba bien y tenían bendición. No solo riquezas, sino también salud y también toda clase de bendiciones. Los reyes que desobedecían al Señor y tenían otros ídolos y dejaban al Señor, les iba muy mal y venían ejércitos enemigos y lo derrotaban, lo llevaban cautivos a él y a su pueblo. Y todos esos relatos son para nuestra enseñanza en realidad. Entonces, una persona que obedece la ley del Señor, los principios bíblicos, esa persona prospera, ya lo vimos. Salmo 1, Josué 1:8, meditando en la palabra, obedeciendo la palabra, se prospera. Salmos 1, Josué 1:8, y tanto versículo que hay. Hay que poner cada versículo en el lugar que le corresponde, como una pieza de rompecabezas que queda en su lugar exacto. Usted no agarra una pieza de rompecabezas y porque no cabe, le va a recortar las esquinitas y lo va a adecuar para el espacio que está ahí, porque usted quiere que entre ahí por fuerza. Esa pieza no va ahí, busque el lugar donde le corresponde. Así es la Biblia. Recortan la Biblia, con tal de que les quepa donde la quieren por fuerza meter. Este pasaje no está hablando de que nos conformemos y que seamos pobres por fuerza. ¿De dónde fregados el Señor va a querer que seamos pobres? Nos manda a hacer un montón de cosas. Nos manda que seamos maduros. Hermano, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este pasaje solo nos está diciendo que estemos contentos en el momento en que tengamos lo que tengamos. Tenemos mucho, tenemos poco. Estemos contentos con lo que tengamos ahora. El apóstol Pablo dijo, yo estoy acostumbrado, sé lo que es pasar pobreza, tener pobreza, pasar necesidad, y sé lo que es experimentar la abundancia también. O sea que experimentar la abundancia no puede ser algo malo en realidad. El mismo apóstol Pablo experimentó y experimentaba lo que era la abundancia. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que está mal es el amor al dinero. Pero una persona puede llegar a ser multimillonaria y no amar el dinero, estar enfocado en otras cosas. Hay muchos ejemplos, hay muchos cristianos millonarios, especialmente en Estados Unidos. Y en otros países hay personas cristianas que son muy ricas y que son incluso multimillonarios y mantienen enfocados en el Señor. Y tenemos el ejemplo de, digamos, un millonario que hace películas cristianas y series de televisión. No me recuerdo cómo se llama en este momento, que es el esposo de Roma Downey, que ellos hacen eso. Este señor es multimillonario, es de apellido Burnett, pero él es multimillonario y se dedica a usar su fortuna para hacer películas cristianas y series de televisión cristianas. He ahí el ejemplo. Seamos sabios en interpretar la palabra de Dios. Pongamos cada pieza en su lugar correcto. Entonces, este pasaje de 1 Corintios 6, del 3 al 10, habla de no amar el dinero, habla de no tratar de enriquecerse con una codicia idolátrica. Lo que quiere el apóstol Pablo con este pasaje es que, si en este momento, lamentablemente, por la razón que sea, yo tengo poco, pero tengo mi comida y tengo lo fundamental, pues yo debo estar contento con eso. Y sí se puede estar contento con lo que uno tenga poco. Yo he estado contento aún pasando 3 días sin comer, porque el gozo del Señor está en nuestro corazón y eso nadie no lo quita en realidad. La pobreza no nos puede quitar eso. Entonces, eso es lo único que está enseñando aquí, estar contentos cuando se da la circunstancia que tenemos poco. Porque después puede darse la circunstancia que tengamos mucho. Tengamos poco, estemos contentos con lo que tengamos, en el momento que lo tengamos, disfrutemos cuando tengamos abundancia y cuando tengamos escasez, estemos contentos. Estás siempre gozoso, dice Filipenses, estás siempre gozosos, es lo mismo que quiere enseñar aquí, que no tengamos un ídolo, que no volvamos al dinero un ídolo en nuestro corazón, sino que nuestro Dios sea Dios siempre, Jehová Dios, el número uno en nuestra vida, y que también no tratemos de enriquecernos por otro medio que no sea la Biblia.
Esa es la idea. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Codicias. Se está hablando de un mal deseo, un deseo idolátrico por tener cosas que uno no tiene. Entonces, aquí estamos hablando de un métodos para enriquecerse que no tienen que ver con la Biblia. La Biblia no enriquece a nadie. La Biblia hace próspera a la persona y las riquezas vienen siendo un producto de la prosperidad que viene de la Biblia como consecuencia de la obediencia a sus principios, a sus leyes, a sus mandamientos. Este versículo no me está diciendo a mí que yo tengo que ser pobre. No. Definitivamente no. Vamos a ver otros versículos. Hebreos 13:5. Mire, el que quiere aferrarse a una idea, aquellos que están en contra del tema de la prosperidad bíblica, no les gusta porque le tienen miedo. Le tienen miedo porque no es parte de su herencia teológica. Y todo lo que yo no conozco porque no me lo enseñaron, porque no es parte de la doctrina, la teología de mi iglesia, le tienen miedo a los dones espirituales, le tienen miedo al ministerio del profeta, le tienen miedo al ministerio de los apóstoles, sacaron toda esa Biblia, la sacaron de su iglesia, tienen una doctrina bien pobre, rechazan todo lo que es nuevo de sus iglesias. Y estamos hablando de las iglesias conservadoras, las iglesias que no son conservadoras, que son neopentecostales, empiezan a hablar cosas que no son exactamente la suma correcta de los versículos de la Biblia con respecto al tema de la prosperidad bíblica. Hablan de forma inexacta porque no tienen el panorama completo todavía de lo que es la cantidad de versículos que son la suma de la prosperidad bíblica. Les falta muchísima información y hablan lo que no saben. Entonces, hay que ir al Señor, tanto los conservadores, como los neopentecostales, que son más liberales. Todos tenemos que ir a la Biblia, porque solo la Biblia es la palabra de Dios. Ya tanto unos como otros dejen sus libros de teología, porque los libros de teología no son palabra inspirada por Dios. Es necesario ya venir a la Biblia, porque la teología actualmente tiene muchos errores. Y solo vamos a conocer la verdad por la palabra de Dios, que es la única palabra inspirada por Dios. La Biblia es la única palabra inspirada por Dios. Veremos lo que es Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, este versículo confirma lo que yo les venía diciendo en el versículo anterior, de 1 Timoteo 6, del 3 al 10, que dice que este pasaje de 1 Timoteo solo nos está diciendo que estemos contentos en la situación actual en que estamos. Es importante porque si no nos deprimimos y nos mantenemos pensando solo en lo que quisiéramos tener, nos vamos a deprimir, vamos a vivir constantemente amargados. Y el Señor no quiere que vivamos así. Quiere que en todo tiempo seamos testimonio del gozo del Señor, de la paz del Señor, donde quiera que vayamos. Y el Señor quiere que reflejemos su gozo, su paz que ha puesto en nuestro corazón. Y uno tiene poco dinero, va a vivir todo amargado, todo deprimido. No, eso es lo único que está enseñando aquí. No que usted tiene que ser pobre. Y tenemos un montón de Biblia que dice que usted puede pedir lo que quiera, el Señor se lo va a dar, pero eso va a ser cuando el Señor ya lo tenga ya preparado, porque se lo va a echar a perder. Esa es la clave. Aprender a vivir conforme a la palabra del Señor, conforme a sus mandamientos. Entonces este versículo de Hebreos 13:5 es una confirmación de que realmente el Señor quiere que estemos contentos. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Avaricia es en realidad no querer compartir lo que tenemos. Aquí yo pensaría que la traducción está un poquito mal, porque la avaricia es no compartir lo que tenemos. Aquí se habla más de codicia. Acordemos que las traducciones tienen errores. Entonces aquí se refiere más que todo a una avaricia, el desear algo, como que fuera, digamos, la palabra codicia, que es desear algo de mala forma, de forma idolátrica.
Y si la palabra avaricia en realidad quiere decir no querer dar lo que uno tiene. Lo que uno ya tiene no lo quiere dar. Codiciar es desear lo que uno no tiene, pero desearlo de una forma idolátrica. No con un corazón puro, sino con un corazón contaminado. Entonces sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Después puede cambiar la situación, después puede haber abundancia, pero si tengo poco ahora, debo estar contento con eso. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te dejes preocupado, es que tengo poco dinero, ¿qué voy a hacer yo mañana? No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Eso es la enseñanza de estos versículos. No está hablando en contra de la prosperidad bíblica, eso es inevitable, la prosperidad bíblica y financiera son inherentes a la obediencia a la palabra, a principios bíblicos, a los mandamientos del Señor. Son añadiduras a la obediencia, recompensas a la obediencia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Son dos cosas diferentes. Estos versículos no están contradiciendo los otros versículos que hablan acerca de la prosperidad financiera. Solo nos están dando son versículos complementarios, son versículos advertencias que tenemos que tomar en cuenta, tanto si ya tenemos la prosperidad que viene de Dios o no la tenemos todavía. Entonces ya veamos estos dos versículos. Voy a cortar esta primera parte de este tema, versículos que contradicen la prosperidad bíblica, ese es el nombre del tema. Lo voy a cortar aquí, porque la memoria de mi teléfono está por llenarse, entonces se va a cortar el video en cualquier momento. Entonces voy a hacer otra parte hablando de otros versículos de la Biblia que parecen contradecir el tema de la prosperidad bíblica, pero en realidad solo son versículos complementarios que nos advierten acerca de ciertos peligros. Ya sea que tengamos ya la prosperidad que viene de la Biblia o no la tengamos todavía, siempre tenemos que tener cuidado con ciertas cosas. El amor al dinero, tratar de enriquecerse desmedidamente con métodos que no son de la Biblia, o sea, sin la Biblia, sin Dios, no necesariamente volviéndome narcotraficante o ladrón. También puedo yo ponerme yo voy a vender zapatos, voy a vender ropa y voy a invertir todo mi dinero en eso y todo mi tiempo. Entonces, ahí viene el problema. Ya dejo de ofrendar y dejo de ir a la iglesia, de ocuparme de las cosas de Dios, ya por yo trabajar 20 horas al día, 18 horas al día, 16 horas al día. Abro mi negocio a las 7 de la mañana, lo cierro a las 7 de la noche o a las 9 de la noche. Estoy en la oficina metido 12 horas diarias. A eso se refiere. Una cuestión de que, porque digamos, los adictos al trabajo también entran en esta categoría. Yo creo que lo perdí. 13.5 dice. 13.5, entonces, perdón, ya me perdí. Hebreos 13.5. Entonces, sí, yo me refería al otro pasaje que dice, tratarse de enriquecerse desmedidamente. Los que procuran enriquecerse caen en tentación y lazo. Entonces, las personas que son adictas al trabajo, ¿hay algo malo trabajar? Sí. Si trabaja 12 horas diarias, sí. Si ya no va a la iglesia por trabajar, sí es algo malo. Si ya no ofrenda por trabajar, porque ya está enfocado en invertir lo que está ganando en el trabajo, está enfocado todavía en invertirlo, porque usted puede lograr lo que usted quiere. Entonces, enriquecerse no es lo mismo que ser prósperos. Prósperos solo por practicar principios bíblicos. Enriquecerse cualquiera puede, pero sin la bendición de Dios. A eso se refiere ese pasaje. Entonces, la prosperidad que viene en la Biblia no es solo cuestión de dinero. Me hace próspero, todo me sale bien en todo lo que hago, y además, ya como producto de mi obediencia a la palabra, como producto de haberme convertido en una persona próspera, una persona que tiene gozo en su corazón, que tiene paz en su corazón, que todo le sale bien, que sirve al Señor, que ofrenda, que da al prójimo, que va a la iglesia, que sirve en la iglesia, que está enfocado en el amor al Señor y en el amor a su obra. El que tiene amor a su obra desea tener dinero para poder servir al Señor con su dinero. Entonces, estos versículos son complementarios, simplemente nos dan advertencias de cosas que no tenemos que hacer y que para no desviarnos del Señor. Ya sea que tengamos la prosperidad bíblica ya o vamos en camino de conseguirla. Entonces, dejémoslo aquí. Voy a hacer una segunda parte de esta plática. Muchísimas gracias por su atención.